Seguimos poniendo la mañana en camino, estamos escuchando a los Carpenters hoy porque Richard cumple 73, el hermano varón. Ustedes recuerdan que Karen, bueno, se lo digo a mi amiga Vero, que es muy joven. Karen, la hermana de los Carpenters. ¿Los tienes a los Carpenters? Muy joven no soy. Bueno, pero los Carpenters los tenés. Sí, los tengo, sí. Los tienes seguramente mucho más. Pedro Quilvari, buen día, bienvenido. Buen día. De todos modos, la noción de juventud de Verónica debe ser muy distinta sí, a la nuestra. A la tuya seguramente. Y muy especialmente a la mía. Sí, sí, tenés razón. Pero en todo caso, Karen murió muy jovencita, con 32 años nada más. Fue en el año 83 y bueno, era aquella voz que todos nosotros, ¿no? Y como forma parte de un paisaje sonoro, ¿no? Sí. Como uno que escucha a los Carpenters y se va como de los 70, ¿no? Arranque de los 70 por aquellos lados. Bueno, estábamos hablando de las elecciones con Vero Pérez y ahora se suma Pedro Quilvari. Y yo les planteaba la posibilidad de que dialoguen ambas elecciones, teniendo en cuenta, usaba simplemente como excusa la idea de que pudieran o no incidir en alguna manera con esa especie de grosereo de identificación de, bueno, Macri y su gente más vinculada a la oposición, acá en Uruguay, y los Fernández más vinculados al Frente Amplio. La mala gestión de Macri podría decir, si nosotros votamos algo parecido, nos puede ir igual de mal que a ellos. Y es un asunto que en un momento se especuló, lo recuerdo perfectamente que se especuló, más no tengo la sensación, ni que se esté usando, ni que esté generando por lo menos influencias explícitas. Pero, ¿qué dicen ustedes? Pedro, vos que recién llegaste. Qué compromiso. Es muy difícil, me parece que a priori es muy difícil establecer, por lo menos para esta primera elección de octubre, para el escenario de esta elección de octubre, que haya una incidencia fuerte, ¿no? Quizás la más fuerte sería la de aquellos frentamplistas en duda, desencantados, no sé cómo se les llama ya a esta altura, que bueno, viendo un poco el escenario regional, puedan establecer analogías virtuales o potenciales con tal o cual escenario a partir de marzo, ¿no? Lo que sí presiento que puede tener cierta influencia es si hay un triunfo, que creo que no pude escuchar todo el análisis de Verónica Pérez, pero se me ocurre que es una chance muy alta de que el 27 Alberto Fernández sea presidente, ¿no? Sí, y entonces en ese caso los días que van a correr hasta el 24 de noviembre, y va a haber mucha información y mucho efecto de lo que pasó en Argentina en toda el área, en toda la región, y yo diría que en todo el continente, y por el peso de Argentina, claro, ¿no? Y entonces para la segunda vuelta, en la cual va a ser un mano a mano presumiblemente entre Martínez y Lacalle, ahí sí pueda tener incidencia, ¿no? Así lo veo yo. En verdad no lo había, fue una pregunta que me hiciste, no la había pensado antes, pero en todo estos meses de campaña, creo que se da eso, se dio más bien en el proceso de recuperación del voto del Frente Amplio, de aquel desencantado, y no mucho más. ¿Y vos, Vero, qué decís? En escenarios normales como el escenario electoral actual de Uruguay, los factores que determinan el voto son más domésticos que externos, ¿no? Entonces es muy difícil poder decir cuánto es que el mal desempeño del gobierno de Macri, asociando al gobierno de Macri con un gobierno de centro derecha, y además asociando a ese gobierno con un gobierno de centro derecha en Uruguay, que podría estar encarnado por Lacalle Pou, que es el principal contendiente del Frente Amplio. Bueno, es un poco difícil decir cuál podría ser la influencia del digamos, mal desempeño económico de Argentina. La cuantitativa, ¿no? La cuantitativa, sí, claro, claramente, sí, pero... ¿no? Lo que yo sí creo, pero esto es un contrafáctico, ¿no? Lo que a mí sí me parece que podría haber beneficiado a la campaña electoral de la oposición en Uruguay es si a Macri le hubiese ido mejor, ¿no? Si a Macri le hubiese ido mejor, entonces la oposición tenía un modelo
cercano de centro derecha para mostrar. Y no lo tiene, ¿no? Lo único, el modelo más cercano con cierto éxito de centro derecha que tiene para mostrar es Chile, pero los uruguayos miran la política de Chile, no la conocen tanto, ¿no? Como conocen la política argentina. Entonces hay muy poca cosa para decir qué bien le fue a la centro derecha, no, qué bien lo hicieron, ¿no? En Argentina, porque en realidad lo hicieron mal, y tampoco hay mucho para mostrar del otro lado en Brasil. Entonces yo creo que en todo caso hubiese el factor externo hubiese impactado más sobre la estrategia de campaña si a Macri le hubiese ido bien, ¿no? Claramente, los malos desempeños económicos hacen que la oposición, que quizá en algún momento tuvo ese elemento como una de las estrategias que podría haber usado, no lo va a usar, ¿no? Claro. Y de hecho hay un distanciamiento de la calle Pou cuando le han preguntado muy algunas explícito, veces, ¿no? claro, sí. Él hizo lo contrario a lo que voy a hacer yo. Claro. Él subió tarifa, yo las voy a bajar, Sí. ¿no? Ese tipo de cosas. Exacto. Y además me parece con una síntesis de idea que a estos efectos funciona muy bien, porque pega dos veces cuando dice, che, no me ofendan a mí asociándome a Macri del mismo modo que yo no los ofendo a ustedes diciéndole que ustedes son Cristina acá. Sí. ¿No? Por eso. Juego político, quiero decir, ¿no? Sí, El hay armado un de la frase. hay un intento de separación, ¿sí? Si bien a nivel empírico y teórico, en realidad uno podría decir, bueno, ¿cuáles son las fuerzas hermanas o que se parecen? No, lo que es cierto, Verónica, disculpa que te interrumpa, sí. Lo que es cierto es que la oposición uruguaya estuvo tentada de identificarse, tentada y en cierto modo lo hizo, de identificarse con el triunfo de Mauricio Macri en su momento. 4 años atrás, sí. Y algún sector de la oposición, inclusive con el triunfo de Bolsonaro, ¿no? Más acá en el tiempo. No así tanto con el de Piñera, porque como bien dice Verónica... Solo Talvi, ¿no? Sí, solo Talvi. Solo Sí. Talvi remite Sí. al modelo de Piñera o al modelo chileno. Pero sí, la oposición lo hizo, se identificó, el Partido Claro. Nacional. Para informarse de Chile hay que hacer un esfuerzo grande. Es decir, Verónica sé que tiene 2 o 3 colegas uruguayos trabajando en Chile, politólogos, y además seguramente debe tener relación con el mundo de la ciencia política. Bueno, y los oyentes de La Mañana en Camino también, porque Juan Pablo Luna estuvo la semana pasada acá. La verdad que es se lo debo a mi querido Rafael Piñeiro, el vínculo con Juan Pablo. Y Juan Pablo, como un buen soldado, cada vez que viene, aunque sea por un ratito, me llama para decir estoy. Imagínate, yo lo agarro con los 2 brazos, las 2 patas, lo abrazo, porque le hago un tackle, ya que está de moda ahora el rugby, porque, bueno, nos da imagen, habló también de Perú, de Ecuador, bueno, es un tipo muy, muy profundo, muy sólido, bueno, además hijo de un querido amigo, Ángel María Luna, y Juan Pablo nos contó cosas de Chile, pero ya ni siquiera, como dicen ustedes, para entender lo que está pasando ahora, para entender desde los troncos chilenos de cómo se entiende la política, una política que, para decir en 2 palabras, a diferencia de la nuestra y quizás también de la Argentina, inmensamente más elitista, por derecha o por izquierda, ¿no? Los que hacen la política poco tienen que ver con el vínculo de las mayorías de la población, ¿no? Como lo de Chile, en cierto modo, como poca incidencia o nula va a tener el desenlace de la elección en Bolivia, acá, en Uruguay. Es decir, gane Evo Morales o haya alternancia después de ¿cuántos años? 14. Desde el 2006. Sí, 13, 14 años. No va a tener mucha incidencia en el voto uruguayo. Sí, yo diría ahí... más pudo haber tenido si no se hubiera encontrado una salida a la crisis ecuatoriana, que estuvo en parte asociada a ciertas consecuencias de un acuerdo del gobierno políticas de ajuste y todo eso, con el Fondo Monetario y la represión, la movilización. Se encontró una salida, no sé si provisoria, precaria o no, pero eso de haber persistido, como por ejemplo, tampoco lo va a tener la situación en Estados Unidos, es decir, porque acá nosotros nos informamos tal vez más de la política de interna de Estados Unidos que la de Chile. Sí, no tenga dudas, sí. Que la de México, sí, que la de Bolivia.
El Ecuador porque hubo mucha gente en la calle y hubo muertos y represión y parecía que estaba totalmente descontrolada la situación. Y además porque se puso como arriba de la mesa un implícito debate acerca de la represión del Estado a los manifestantes, que tanto peso mediático informativo tenían, comparándola con otras represiones, por ejemplo en Venezuela, a propósito de manifestaciones y si había una mirada desigual con relación al tratamiento. De todos modos, yo antes planteaba también esta cosa curiosa, ¿no?, que se da de una política argentina que mira a Uruguay en general, esto casi sin distinción, como con cierto aprecio y reconocimiento. Y repito, la figura de Mujica era una figura que incluso recogía adjetivos favorables desde el propio gobierno del PRO. Lo recuerdo Macri diciendo cosas acerca de Mujica, por lo menos no con distancia, y hasta, bueno, Fernández acá en su chacra y ahora, y eso como que los políticos de Uruguay, en particular la izquierda, no trata de generar esa especie de identificación, ¿no?, con el peronismo. Lo que pasa es que la relación de la izquierda, hay que entender que son dos fuentes. Sí, son las fuentes. Son, claro, ¿no? La génesis de los partidos. La trazabilidad. ¿No? Claro. Ahí va. La génesis es muy diferente. El peronismo no es un partido de izquierda, ¿no? Bueno, el peronismo no es un partido, ¿no? Claro. Es un movimiento, en todo caso. El partido es el Partido Justicialista. El Partido Justicialista ha tenido, en realidad como partido, en la actualidad es una cáscara vacía, ¿no? Porque no funciona como tal, ¿no? El Frente de Todos es una alianza entre sectores, entre el kirchnerismo, que ya se había escindido de la estructura del PJ y otros sectores más de centro del peronismo. Si vos vas al Partido Justicialista vas a encontrar, cualquier día que vayas a Buenos Aires, lo más probable es que lo encuentres cerrado o encuentres solo el portero, ¿no? Y entonces la génesis es muy diferente. La izquierda en Argentina fue siempre débil, ¿no? Porque el peronismo fue fuerte, claro, y el peronismo fue la fuerza que encarnó la representación de los sectores populares y trabajadores, y eso fue muy diferente en Uruguay. Entonces, además está la cuestión institucional que está detrás de la izquierda uruguaya y que aparentemente no estaría, aunque hay muchos prejuicios y mitos detrás de eso también. Sí. Entonces, en ese sentido no encuentran tanto una génesis que los identifique como partidos hermanos, aunque claramente sí, cuando el peronismo está a la izquierda, ¿no? Fue el caso del kirchnerismo y aparentemente va a ser el caso del Frente de Todos. Sí hay políticas públicas que identifican, ¿no?, que los acercan, ¿no?, a la izquierda uruguaya, concentrada en el Frente Amplio y al peronismo. Sin embargo, también plantean situaciones que van a ser seguramente potencialmente incómodas para un gobierno conducido por Lacalle Pou o por Martínez, y tienen que ver con que todo indicaría que en caso de que gane la fórmula Fernández, que es lo que va a ocurrir, ciertos rasgos un tanto más proteccionistas de la economía se instalarían. Esto hay que verlo, ¿no? Porque hay que ver también la situación y los compromisos internacionales y la mar en coche. Y eso en general no luce como una buena noticia para la economía del Uruguay, gobernada por centro derecha o por centro izquierda, ¿no? Tampoco los gobiernos de Macri, que fueron aperturistas, trajeron demasiadas buenas noticias para la economía uruguaya por lo mal desempeño de la economía argentina. Pero está muy bien lo que acabas de decir, por eso. Pero no porque bueno, recordemos hubo una política distinta a propósito de los turistas, que cuando ya el corralito ese, no sé cómo llamarle, se liberó, provocó que más argentinos vinieran a Uruguay. Eso me parece que está fuera de discusión, ¿no? No, y además Alberto... O está en discusión. Sí, no. Alberto Fernández se está apoyando mucho en la Unión de Industriales Argentinos, ¿no? Entonces es altamente probable que después de un periodo en el cual la industria argentina sufrió mucho, sobrevenga un ciclo de cierto favoritismo o apoyo del Estado a políticas proteccionistas, ¿no? Sí, a eso me refiero, sí. Pero de todas maneras tiene razón Verónica, es decir, por las devaluaciones, por esto o por lo otro, o por el mal desempeño económico, es decir, Uruguay no, por el contrario, siguió siendo perjudicado por la realidad argentina, ¿no? Sí.
Yo creo que... Con matices igual yo daría, ¿no? Sí, puede ser. Tú asocias mucho a la figura de Mujica. Yo creo que muchos elogian el uso. Pero hay otra cosa que destaca casi todo el espectro político argentino, o que envidia, entre comillas, que es la seguridad jurídica, la previsibilidad del sistema uruguayo político, jurídico, la tradición del sistema, es decir, la división de poderes, con todos los problemas que acá tenemos en la separación de poderes. En la Argentina son temas que no pasan los años, pasan los gobiernos y no se encuentra una solución fácil, ¿no? Bueno, una parte ¿no? Una parte de la élite política argentina venera eso, ¿no? Otra parte no. A ver, yo creo que desde Uruguay se conoce más la política argentina de lo que los argentinos conocen la política uruguaya, y eso tiene cierto sentido, ¿no? Porque países más chicos siempre miran, y además tenemos una influencia mucho mayor por las noticias que llegan, hasta por las propias dueños de los medios de comunicación, ¿no? Que retransmiten canales argentinos. Pero a lo que iba es sobre el punto anterior de cuándo es bueno o malo, y qué tan bueno o malo puede ser la política internacional de Alberto Fernández si es que gana la presidencia. Es que cuando el peronismo está en el poder y está en una versión de izquierda, digamos, sí, no es el menemismo. Sí. La política económica es hacia adentro, ¿no? Es esto que decía Pedro, ¿no? De la alianza con los industriales que producen para el mercado interno. Entonces la economía tiende a cerrarse, y eso lo puede hacer Argentina porque tiene una economía relativamente grande, aunque en realidad es chica, ¿no? Pero puede hacer ese proceso de sustitución de importaciones, digamos, aunque algunos lo critican por ineficiente, no importa, pero lo ha hecho, ¿tá? Uruguay, cuando gobierna la izquierda, no puede hacer eso, ¿tá? No es porque la izquierda no tenga esas preferencias, quizá un sector lo tenga, ¿tá? Pero no puede hacer eso porque hay una cuestión de economía, tamaño, ¿no? Escala, el tamaño. Entonces, eso es invariable, ¿no? Va a ser invariable siempre. Entonces, claro, ahí se presentan bueno, ¿no? En ese sentido, podríamos decir, bueno, la política del peronismo, cuando está a la izquierda, la política internacional se distancia de las políticas internacionales de la izquierda en Uruguay, pero en realidad si miramos otras políticas públicas que el peronismo cuando está a la izquierda ha hecho, se emparentan con las uruguayas, y la principal es la principal que deberíamos mirar para eso es las protecciones laborales y la coordinación de los salarios. Uruguay y Argentina fueron los únicos países que en el giro a la izquierda, en el llamado giro a la izquierda en América Latina, implementan políticas de coordinación de los salarios, ¿no? Mediante consejos de salarios o paritarias. Los únicos, ¿no? Y no... ¿Lo que tú ganas aquí está en coordinación con lo que ganas en Argentina? ¿Cómo es eso? No. La institución que funciona los consejos salarios la herramienta. Quitar al mercado, o sea, no quitar al mercado. El mercado sigue siendo el principal definidor de precios de los salarios. Que no sea solo el mercado, ¿no? Sino que es el Estado el que interviene, y ahí hay es claramente... hay políticas que se emparentan, ¿no? Y que son políticas a la izquierda. Pensé que hablabas de otra cosa porque tengo un familiar muy cercano que trabajó tiempo en Uruguay y trabajó tiempo en Argentina y que acaba de jubilarse, y él me decía asombrado de la facilidad con que dialogaron las naciones institucionalmente por sus aportes en cada lugar, ¿no? Tú decís que en los otros países en que hubo gobierno de izquierda no hubo consejo de salario. Eso está mostrado por Sebastián Echemendi. Es una pregunta por desconocimiento. Sí, eso está. Hay un artículo de Sebastián Echemendi, un argentino que creo que vino acá alguna vez, ¿cómo no? que muestra eso. Y los únicos países que del llamado giro a la izquierda en América Latina que logran hacer política de coordinación de salarios son Argentina y Uruguay, retomando viejas tradiciones corporativas
que ambos tuvieron, ¿no? Porque las instituciones de los consejos de salarios no son nuevas en estos dos países, ¿no? No es que surgen con el Frente Amplio, surgen con el kirchnerismo, sino que en realidad vienen del vallismo y del peronismo, ¿no? Claro. Pero que son reflotadas por esto, y son los únicos países que lo hacen a nivel centralizado, ¿no? Que es donde realmente importa la coordinación. Además coincide que son los dos países donde hay movimientos sindicales más fuertes, ¿no? Además. Por eso, seguramente como efecto de eso. Sí, claro. ¿no? Bueno, los tengo que despedir por hoy y les tengo que agradecer. ¿Fuiste al Francini? Estuve el jueves en tu cancha. Fui. No nos vimos. Precioso partido. Lindo partido, a pesar del 0-0, ¿no? Sí, claro, ¿no? Precioso partido. Lindo partido. Juan me decía cada rato, perdoná Vero que habla un hincha defensor, decía, ¿estamos jugando mejor nosotros o ellos? Y yo decía, ahora nosotros, ahora ellos, ahora igual, pero un poquito más nosotros, ¿no? No, igual. Pero fue un lindo partido parejo, un 0-0. Está bravo para ir al fútbol con este invierno. Bueno, tan prolongado. No, el jueves pasado estábamos de remera corta. Sí. No, acordate. Sí. Es más, Defensor. Yo estoy pensando en el partido de este jueves. Defensor moja la cancha solo del rival, ¿no? Qué cosas de eso, ¿no? ¿Lo notaste o te fuiste en el primer tiempo? No, yo me pongo de espalda a la cancha. Te pones de espalda. Moja la cancha solo del rival. Hace esa cosa, Defensor. ¿Qué es que moja la cancha? Para hacerla más rápida, moja, pero solo la parte del rival. Para el área rival. Su cancha no, ¿entendés? Yo no sé si eso es legal, pero bueno, a lo mejor eso será jugar al fútbol también, no sé. Entonces moja mucho y el agua caía a la tribuna. Y Juan y su primo, locos de la vida porque los mojaba a ellos, para darte la idea del calor que hacía. Bueno, Pedrito, gracias por todo, ¿eh? Nos vemos la semana que viene. Bueno, ¿cómo no? Bueno, y a vos, Vero, gracias también y nos vemos más temprano que tarde, ¿sí? Gracias a vos. Siempre iremos contigo.